Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es David De Luca, soy sonidista de cine y televisión. Digamos que académicamente soy licenciado en medios audiovisuales, mención sonido, graduado en la Escuela de Medios de la Universidad de los Andes, de Mérida, Venezuela, en donde nací y me crié. Actualmente vivo en Santiago de Chile. Desde el 2005 estoy trabajando en esto. Comencé a hacer sonido directo para documentales y hoy día me mantengo haciendo eso también. Digamos que fue la primera línea o el primer género por el que me desempeñé o tuve la suerte de iniciar y realmente me enamoró. También he trabajado en lo que es ficción y en animación, ¿sí? Obviamente en lo que es sonido directo y postproducción. En ambos, digamos, aspectos he desarrollado una carrera y a partir de ahí, hoy día, bueno, desde hace unos 6 7 años también ejerzo la docencia de sonido para cine y pues también soy masterizador y mezclador para una agencia de podcast. Por último, también me desempeño como freelance, ¿no? Sigo haciendo lo que es la postproducción de cine y también sigo haciendo lo que es el sonido directo para cine. Cuando hablo de mi carrera o me gusta presentarme también como un diseñador de sonido para artes, ¿no? Realmente las piezas que puede realizar un artista siempre pueden ser intervenidas o pueden tener participación del sonido y ahí es donde también el diseñador de sonido le gusta participar y estar, ¿no? Entonces de esta manera me introduzco un poco dando la bienvenida a todos ustedes y por supuesto el agradecimiento a Fundearc por la oportunidad y la ventana. Como les comentaba en la parte anterior, mi carrera comenzó en el año 2005, trabajando principalmente para documentales. Por ahí llegando ya al año 2008, 2009, invertí en equipos para postproducción y de esa manera, digamos, fue ampliando mis conocimientos, mi experticia y sobre todo tener como me ayudó a tener muy claro el proceso, ¿no? De lo que yo podía hacer en el registro directo, hasta dónde podía alcanzar esto de la postproducción, ¿no? Sobre todo para tener muy claro, digamos, esa gran frase de esto se realiza en postproducción, poder decir en el set con propiedad y con argumentos por qué no o por qué sí pudiese resolverse en postproducción. Creé en el año 2009 una productora llamada Pólvora Cine Sonido, en donde tenía un estudio chico en Mérida y ahí podíamos pues realizar postproducción de sonido para cine, para televisión, realizar doblajes, realizar folies y por supuesto voces en off. Entonces, digamos, pues abrí un poco el mercado, desarrollé más habilidades, aprendí un montón de cosas más también, por supuesto, no se deja de aprender. Bueno, sucedieron varias cosas a partir de el cine. En el 2008 realicé una película documental y ahí conocí a mi esposa. Eh, Luego, nada, las películas fueron llegando cada... Cuando hablamos del diseño sonoro en el cine y su función, es importante tener en cuenta que es un área creativa, ¿sí? Netamente creativa, pero con conocimientos técnicos, ¿ya? Desde el manejo de la microfonía, la escogencia y el saber cómo funciona la cadena electroacústica, es decir, desde cómo se graba hasta cómo se reproduce en la sala de proyección, desde mi punto de vista y desde mi experiencia, yo considero muy interesante que tengamos en cuenta que hay otras áreas del cine que también son creadoras. Por lo tanto, la conjunción de todas estas áreas y elementos es fundamental. Hay momentos en donde el sonido trabaja para la imagen y hay momentos en donde la imagen trabaja para el sonido. De igual forma también está el departamento de arte, también está el departamento de producción y el departamento de realización. Digamos que es un gran equipo,
Son 5 grandes áreas o 5 grandes departamentos que influyen en la creación, ¿no? De esta forma, el diseño sonoro se toma en conjunto con las demás áreas la narrativa de la película como función fundamental. Entonces, tú como diseñador de sonido vas a trabajar en pro del entendimiento narrativo de la película. Una vez que nosotros comprendemos cuál es el alcance nuestro y hasta dónde podemos llegar junto con las otras áreas, narrativamente vamos a lograr hacer un aporte y sobre todo vamos a producir sensaciones en el espectador, ¿ya? ¿Por qué en el espectador? Porque es nuestro fin, trabajamos para ellos. Podemos ser creadores abstractos cuando lo queramos, podemos ser creadores retóricos cuando lo necesitemos y también podemos ser creadores que generen nuevas experiencias para los espectadores. Ok, la labor del sonidista en la pre, en la pro y en la postproducción. En todas estas áreas siempre vamos a trabajar con el realizador, ¿ok? También vamos a trabajar con otras personas que participan en los distintos departamentos. Entonces, es fundamental tener claro que en la preproducción debemos preparar todo lo que va a ser el rodaje. 1. Debemos conocer el guión. Cuántos personajes tenemos y eso nos va a ir demarcando qué microfonía, cuántos micrófonos, locaciones, situaciones, ¿sí? Hacer un desglose a partir de ahí de nuestras necesidades y de momentos en donde, digamos, el diseño sonoro puede extenderse, puede crear o tiene detalles o bien puede ser tomado en cuenta porque hasta ahorita en el guión no había sido tomado en cuenta cierta cosita del sonido. 2. Participamos en reuniones en donde hablamos sobre el guión, donde conocemos a veces a los actores o los personajes y por supuesto vamos hablando de toda la etapa de creación. Luego de conocer el guión y hacer lecturas, visitamos locaciones. En las visitas de locación yo recomiendo ir desde ya haciendo registro de ambientes o room tours. En estos lugares que visitamos tenemos que tener claro si nos sirven para grabar, si los vecinos nos permiten grabar, si hay ruidos que hay que apagar o que podemos o no apagar, o bien si la locación es lo único que tenemos pues, y no sirve a nivel de sonido, pues tener claro que hay que asumir doblajes o bien contemplar alguna otra situación. Eso es básicamente lo que se trabaja en la preproducción junto con todo lo que es creación sonora, ¿sí? Mucha conversación con el director, mucho ver qué se puede aprovechar de las locaciones y mucho empezar a conocer al personaje a partir del guión y sus contextos. Luego vamos a la producción, que es el rodaje como tal. Habremos ya probado equipos, habremos ya decidido qué equipos vamos a tener. Lo primero que hacemos al llegar a un set de rodaje es ubicar el punto cero, ¿sí? Un spot, un punto cero en donde vamos a colocar nuestros equipos y la cámara al girar no va a vernos. Ubicar también un punto eléctrico, una toma eléctrica para cargar nuestras baterías y tener nuestros equipos siempre cargándose y los sistemas pues funcionando. Luego de eso pasamos entonces a la etapa directa de microfonear, ¿sí? Y colocar los equipos. Armamos el equipo, armamos bien sea el bolso o el carrito o la mesa. Lo primero que hacemos es ver si la escena merita la lavalier o balita y colocamos la lavalier. Nuestros actores por lo general escondidos, hay una cantidad de, accesorios que están desarrollando o bien las marcas de micrófonos o otras marcas como Viviana o como Bumblebee para accesorios que nos permiten guardar la lavalier, ¿no? También está Ursa Straps que también tienen otras líneas, ¿no? Entonces, de acuerdo al micrófono, pues se adquieren ciertos dispositivos que nos permiten a nosotros esconder el lavalier en una tela ruidosa, en alguna situación con viento, en un exterior, en interior, en fin.
Colocamos lavalier y vamos ubicando shotgun. Aquí comienza ya el trabajo mancomunado, ¿sí? Con agente de cámara, que el foquista me marque el encuadre, que yo vea el encuadre en algún monitor, ¿sí? Para saber en dónde entra, hasta dónde puede entrar el boom, ¿sí? Siempre trato de que el boom esté lo más cerca posible de mi personaje o de la fuente sonora, es decir, y evitando, por supuesto, que haga alguna mancha o alguna sombra en el registro. Todo esto, por supuesto, llega a un grabador, por supuesto ya apagué los ruidos, siempre pues trato de que todo esto esté apagado y que los encargados, mis compañeros jefes, también estén al tanto de que tengo un esmeril o tengo no sé, un martillo hidráulico o tengo un río, bien, sí, a veces son cosas humanas, a veces son cosas naturales que no podemos apagar, ¿no? Haciendo también en la locación registro de lo que son, si puedo, grabar pasos del personaje, el room tone, que ya les hablé, el ambiente, ¿sí? Del lugar, exterior por lo general, si estoy en una locación exterior como ciudad o natural, hago registro de ambientes, me puede servir para la película. Y el room tone, por supuesto, es el tono de la habitación que me puede a mí servir para ubicar en ciertos lugares en donde los actores no están diciendo nada, o bien quiero tapar un diálogo, o bien quiero tapar un ruido, en fin, ¿sí? También registro en la locación efectos como la silla, la puerta, el auto, puertas del auto, prende, apagar, ando por dentro, por fuera. También en el set puedo realizar wild tracks, que son los planos de sonido, son los planos rodados solo para sonido. Es decir, realizar otra vez la acción, pero solo para sonido, sin cámara. ¿Por qué? Porque necesito o bien apagar la cámara, o bien la locación es muy ruidosa, o todos los planos salieron con ruido de fondo, o yo como backup requiero el wild track de este plano, ¿sí? Por lo tanto, entonces ocupo al actor en esa misma locación, sin los ruidos, que me repita el diálogo. Entonces, en locación puedo hacer diálogos, ambientes, room tones, wild tracks y efectos de locación, que también pueden ser llamados recursos de la locación. Y en la postproducción, entonces, manipulo yo todo esto. Tengo 4 grandes renglones: lo que son las voces, lo que son los ambientes, lo que son los efectos y lo que es la música. En los diálogos está los diálogos que grabé en el directo, en el registro de la locación, las voces en off, los doblajes, y, por supuesto, también lo que vienen a ser diálogos de fondo, diálogos de background que responden al contexto de la película. Los diálogos los registro en el set y aquí en esta etapa me encargo de limpiarlos, mejorarlos e incluso reemplazar algunas frases o por completo diálogos, ¿no? Si hay que doblar, pues se doblan en este momento y también se atmosferizan esos doblajes, es decir, se colocan a través de las distintas herramientas, reverberancia, el room tone, los ambientes, se homogenizan para que tengan verosimilitud de esos doblajes con la imagen que estamos viendo. Y también se agregan las voces, no, se trabajan, se ruedan, se acortan, etcétera, ¿no? Luego pasamos al siguiente elemento sonoro, que es el ambiente, en donde coloco yo también los ambientes del lugar. Si estoy en una locación cerrada, puedo colocar los ambientes de interior, pero también los de exterior, y bajo el nivel de volumen. ¿Okay? A mí lo que me importa con la creación de ambientes y el montaje de ambientes es crear varias capas para lograr verosimilitud, ¿sí? Y que el espectador se sienta en el lugar, in situ, en ese universo que le estoy creando. ¿Okay? Luego coloco los efectos, que los efectos bien son los que registré en el set, ¿sí? O bien vienen de una librería, ¿ya? Que los ocupo y los trabajo a partir de librerías que he adquirido, o bien cancelo una mensualidad y son muy útiles porque por un lado ya están realizados y por otro lado algunos ya están, digamos, procesados y me sirven a mí para trabajar en elementos como, o en películas como ciencia ficción, horror, o trabajar en momentos como flashbacks o momentos de estos ralentizados que se están ocupando mucho hoy día. También están los que son los Foleys, que a mí me gusta ubicarlos en el renglón de efectos porque aquí es donde también yo puedo crear y darle, digamos, capas y dimensiones a esos detalles sonoros, ¿sí? Los Foleys yo los divido en dos: los que puedo hacer aquí,
Desk Foley, que normalmente necesito que el personaje pase las páginas y lo grabo con este micrófono, ¿bien? O se quita la ropa, ¿sí? Y grabo el gesto de la ropa, por supuesto. Acerco el micrófono y lo trabajo de una manera un poco más prolija, ¿no? Y luego están los Foley Pro, o los Foley normal, que los realizo en un estudio que, digamos, está diseñado y tiene distintos, digamos, como gavetones en donde puedo caminar sobre pasto, caminar sobre piedras, arena, caminar sobre barro, caminar sobre... ¿sí? Distintas capas y distintas cosas, mármol, madera, concreto, etcétera, ¿no? Entonces ahí puedo realizar Foley, o es lo suficientemente grande como para yo destruir un televisor, que necesito destruir un televisor, o romper unos vidrios, o golpear un envase de metal grande, porque la película así lo pide, ¿no? Esos son como los tres aspectos de los efectos. Y luego la música. Yo no soy músico, tengo muchísimos amigos músicos de los cuales aprendo un montón. No me atrevo a hacer música, solo me atrevo a hacer algunos diseños sonoros que tengan como colchones sonoros, atmósferas sonoras. Hasta ahí llego, pero incapaz de agarrar un instrumento y tocarlo. Entonces, para mí la música viene siendo ya como parte del tratamiento sonoro. Yo participo, digamos, en la elección de los géneros, en algunos instrumentos, me comunico, sí, participo, ¿ya? Más no soy creador, ¿ya? Entonces, trabajo un poco de la mano con el músico y los músicos suelen entregar la música. Yo, personalmente, tengo el gusto de las películas contemplativas, en donde la música no suele ser, no suele tener mucha participación. O digamos ese cine verité que busca que la música que se oiga sea solo música diegética, donde la diégesis viene a ser lo que oye el personaje, lo que se oye en la locación, ¿sí? Entonces, lo extradiegético vendría a ser lo que ocurre fuera de la locación, por lo tanto es lo que oye nuestro espectador. Juego un poco con esas dimensiones de la música, a veces hago pases de la música, trato de convencer al director a que ocupe la menos música posible, o bien trato de, mis amigos músicos me van a matar, pero es un poco menos es más, también siempre es como una clave en la creación, ¿sí? Entonces busco también que los músicos se acoplen al diseño sonoro o estén por lo menos al tanto de cuál va a ser la creación sonora en general, para que ellos pues también le coloquen su venenito personal, ¿sí? Entonces desde la pre hasta la post, como ven, es un trabajo en equipo y es un trabajo, sí, puede ser una simbiosis artística y creativa. Ok, como diseñador de sonido tengo algunas experiencias interesantes que les puedo comentar. Bueno, por ejemplo, puedo decir que ha sido un área en donde me ha permitido tener grandes amistades, grandes personas. He conocido seres humanos increíbles, he conocido también lugares y espacios increíbles en donde realmente no pensé estar y tampoco imaginé conocer, ¿sí? Como primera experiencia puedo contarles el 2008, haciendo Tambores de Agua, un documental que está liberado en YouTube. Conocí a quien es hoy día mi esposa y pues bueno, fue bien interesante porque era una película que estábamos rodando entre Camerún y Venezuela. En este caso estábamos trabajando con una población de pigmeos en Camerún, una de las pocas que quedan en el mundo. Estábamos muy cerca del Congo, trabajando en la selva, y pues nos picó un zancudo y nos dio malaria, y en el regreso a Venezuela pues fueron desarrollándose los síntomas. La malaria es un parásito que se te aloja en el cuerpo después de una picada de un zancudo capaz de portar el parásito, y a los 10 días es que empiezas a mostrar síntomas. Entonces, digamos, ya habíamos terminado el rodaje en Camerún, veníamos a Venezuela a continuar el rodaje en Venezuela y tuvo que ser suspendido. En este momento, pues éramos muy profesionales ambos y nada, estábamos haciendo la película.
Luego llegamos a Venezuela, un mes de tratamiento, exámenes, hospitalizaciones, y casi pasamos para el otro lado. Al mes nos reincorporamos al rodaje, seguimos trabajando, terminamos la película y bueno, luego comenzamos a salir. Hoy día tenemos 2 hijas, vivimos en Chile, seguimos haciendo lo mismo. En este caso ella era la protagonista de la película, entonces pues nada, ella sigue haciendo lo mismo que hace en la película, sigue siendo bailarina, coreógrafa, investigadora digamos, de danza tradicional. Y tenemos 2 hijas. Entonces, bueno, estamos... La primera gran anécdota. La segunda anécdota puedo decir, mira, el rodaje de Libertador, una película que hicimos en Venezuela dirigida por Beto Arbelo. 7 semanas de rodaje y 1 semana de preproducción, en donde, bueno, estuve rodando en lugares en donde ya había estado, pero con un equipo humano distinto con el que venía trabajando, ¿no? Este equipo humano era mitad español y mitad venezolano. Hicimos un increíble hermandad. Era una película que se rodaba en 35 milímetros a 2 cámaras y... nada, mi jefe, en este caso yo era auxiliar de sonido, pude trabajar con grandes actores. Realmente le colocaba los lavalier a todos, desde el protagonista hasta quien necesitase un lavalier. Había un roce directo con lo que era el director, producción ejecutiva, algunos invitados, etc. Entonces, digamos, esa relación fue muy interesante y mi trabajo con el director y el primer asistente fue increíble, ¿no? Antonio Bloch y Efraín Rojas, respectivamente. Nada que decir, una experiencia genial, una película muy linda que creo que funciona muy bien, que suena muy bien. Ganamos un premio también en Los Ángeles y pues creo que a todos nos trajo como mucha dicha haber trabajado ahí. Como digo, grandes amistades también nacieron de ahí. Y por último también pues hay muchas anécdotas, muchas anécdotas y muchas grandes experiencias, pero una tercera anécdota que me gustaría, o experiencia que me gustaría destacar, es el hecho de ser docente. Ser profe también es bastante interesante porque puedes ver el resultado, ¿no? Y puedes ver cómo, primero, si eres capaz de transmitir esta información. Segundo, ver que al transmitirla hay alguien que está aprendiéndola. Y tercero, que tú estás también aprendiendo de esa persona. Por lo tanto, el ser profe es ser como alumno al mismo tiempo y no para tampoco un poco ese intercambio. Entonces, y al mismo tiempo estás trabajando con un grupo de profesionales igual que tú, que están apasionados por el cine y por lo que les gusta hacer dentro de cada área y están trabajando en equipo. Entonces, ya hay otras cosas a nivel académico en donde pues toca aprender y relacionarse, pero realmente no es sino siempre ganancia. Entonces, digamos que esas pues pueden ser mis 3 grandes experiencias que me gustaría comentar. El trabajo de diseño sonoro, desde que estoy acá en Chile, pues no ha cambiado mucho. Realmente hay bastantes similitudes con respecto a el tipo de producción que ocurre en Venezuela, o bueno, ha ocurrido en Venezuela, en donde el cine nacional se trabaja a partir de fondos gubernamentales. Aquí hay muchos más fondos. O más dinero y se realizan más películas. Eso también debido al último boom que ha tenido el cine chileno, ganado Oscar, y un montón de situaciones han digamos, precedido los últimos años al cine chileno y ha sido pues ganancia para todos realmente. La población es menor, aquí estamos hablando de unos 20 millones de habitantes, pero digamos hay algo así como 10 escuelas de cine en todo el país y eso también pues motiva aún más a que se hagan más cosas. También he tenido la oportunidad de trabajar para otras latitudes. Hace un par de años trabajé para cine hindú. En este caso estaba trabajando para la industria Telugu. Otra cosa también, allá ellos
tienen mucha música, muchísima música, pero realizan sus películas con un registro de sonido bastante descuidado y doblan todo. Entonces sus actores incluso tienen gran experiencia doblando y es muy rápido el doblaje en sus películas. El editor incluso es bueno sincronizando los doblajes y descartando doblajes. La película sonaba sin una gota de música de principio a fin, todo tenía sonido y luego llegó la etapa de música y pues nada, le dieron un gran toque muy indio a la película y toda la película tiene música, ¿no? Entonces mi trabajo está ahí, funciona, suena. No he tenido la oportunidad de oírla en un cine, pero bueno, la pueden disfrutar en Amazon. Entonces, en algunos casos no es que tú estás creando para una cinematografía, sino que estás creando para unos espectadores, ¿no? Entonces, lo primero que yo hago es marcar un poco el target para el que es la película, marcar un poco también cuál es el contexto en donde se quiere reproducir la película más tarde. Hay pelis que van directamente a una plataforma, hay otras que van directamente a las salas de cine y hay otras que van a festivales antes que todo y solamente. Yo me considero un ciudadano del mundo, sí, nací en Venezuela, vivo en Chile, pero digamos que eso no limite mi creación ni tampoco hasta dónde quiero que se oiga mi sonido, ¿no? Entonces, digamos que las similitudes del diseño sonoro entre un país y otro depende también de las capacidades de la producción, ¿sí? Depende de ese registro que se haya hecho y lo que se pretenda y cómo se pretenda contar. ¿Okay? A lo demás, uno como diseñador de sonido se tiene que acoplar, siempre pensando en dar lo mejor de sí como creador y dar la mejor factura posible para la película. Y bueno, por último, me gustaría darles algunas frases o dichos que he ido como recabando a lo largo de la carrera, ¿no? Y que me han ayudado para solventar algunas situaciones, ¿no? La primera es la ley Kiss, que es usada en distintas situaciones, no tiene nada que ver que sea que trabajes en cine o no para usarla. La ley Kiss dice, keep it simple, stupid. Eso quiere decir que mantén las cosas simples, ¿sí? No las hagas más complicadas. Entonces, siempre regresa como a lo lógico y parte de ahí nuevamente si es que algo te está trancando. Luego, otra que también es muy interesante es que este trabajo es 50% conocimiento y 50% diplomacia. Entonces, el conocimiento es, digamos, todo lo técnico que podemos saber como sonidistas, todo lo que narrativamente y estructuralmente el guión podemos conocer y digamos que otros estudios se han ido agregando a nosotros o nosotros a ellos. Dejémoslo como la mitad de nuestra labor y la otra mitad es la negociación o diplomacia que tiene que haber en el equipo. La otra que también me gusta mucho ocupar es esa de ten toda la teoría que puedas, ten todo el conocimiento que puedas, pero llega al set y olvídalo. Porque naturalmente esa teoría va a salir, ¿sí? Y no vas a estar cometiendo errores. Y al olvidarlo o creer que lo estás olvidando, simplemente te vas a permitir a ti crear, ¿no? Entonces, digamos que esas son un poco las tres grandes enseñanzas que me han quedado a mí y que ocupo normalmente para crear, para resolver situaciones y para poderme permitir, digamos, otras, superar procesos dentro de la película. Y de esta manera, pues, quiero agradecerles a ustedes y a Fundearc por haber estado y participado en estos talleres que se han impartido estos días. Espero nos veamos entonces este jueves. Muchísimas gracias y ese día pues resolvemos consultas. Hasta luego.